Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenidos. Esto es Semanario Judicial. La Corte declaró improcedentes recursos que impugnaban procesos de selección de candidatos a la elección judicial. Es inconstitucional disposición de la ley del ISSSTE que impide a una trabajadora registrar como derechohabiente a su hermano con discapacidad. El Tribunal Constitucional ha emitido sentencias que protegen derechos de las mujeres en distintos ámbitos, afirmó la ministra Ríos Farjat. Deportaciones masivas han multiplicado solicitudes de asistencia de migrantes ante la Defensoría Pública Federal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros y de saludarle, por supuesto, este fin de semana. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le saludamos con mucho gusto. En los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como también de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Esta semana el Pleno analizó asuntos relacionados con los marcos normativos de los estados de Tamaulipas y Guerrero, además de diversos recursos de inconformidad relacionados con la elección judicial. Esta semana, el Pleno de la Corte declaró sin materia 8 recursos de inconformidad en contra de actos y omisiones de los comités de evaluación de los poderes legislativo y ejecutivo federales y de la mesa directiva del Senado, todos respecto de la integración de las listas de aspirantes a la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación. El jueves, el Pleno avanzó en el estudio y resolución de una acción promovida contra la disposición de la Ley para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista de Guerrero, que reconoce el derecho de las personas con esta condición y de sus familiares a tener sistemas de apoyo para garantizar su autonomía en la toma de decisiones, para el acceso al goce y ejercicio de su esfera jurídica, calidad de vida y pleno desarrollo que establezcan instituciones estatales y municipales. Una mayoría de 7 ministras y ministros votó por la invalidez al advertir que no hubo consulta previa a las personas con la condición del espectro autista. Para que se declare la inconstitucionalidad se necesita de 8 votos. El asunto quedó pendiente para completar la votación por la ausencia de 2 ministros. Cuando ya existe un precedente que tiene una votación calificada, esperamos a los ministros, porque la falta de oportunidad de que ellos puedan asistir no puede implicar estar variando este tipo de decisiones en entidades federativas. Al resolver otra acción, no alcanzaron los votos para invalidar el decreto que abrogó la Ley de Control Constitucional de Tamaulipas por posibles violaciones al procedimiento legislativo. En atención a esto, el asunto quedó en lista para que se analicen los conceptos de invalidez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala determinó que son inconstitucionales las disposiciones que permiten la interrupción no consentida de un embarazo en mujeres o personas con la capacidad de gestar que tienen alguna discapacidad. La sala precisó que este tipo de disposiciones violan el derecho a decidir porque la determinación de interrumpir o no un embarazo corresponde exclusivamente a las mujeres y personas gestantes con discapacidad, por lo que su consentimiento no puede ser delegado a terceras personas. Explicó que, en todo caso, las autoridades sanitarias tienen la obligación de brindar los apoyos y salvaguardas que sean necesarios para facilitar la expresión de su voluntad. El anterior criterio lo fijó al resolver un amparo en el que una asociación civil argumentó que el artículo 158, fracción quinta del Código Penal del Estado de Sinaloa, era contrario a la Constitución por permitir este supuesto. La segunda sala resolvió un asunto relacionado con un artículo de la ley del ISSSTE en materia de afiliación. La segunda sala de la Corte concedió la protección federal a una trabajadora para que su hermano con discapacidad reciba seguridad social, ya que desde la muerte de sus padres ha sido su dependiente económico. El amparo concedido a la trabajadora
permitirá que su hermano sea declarado como familiar derechohabiente en términos de la ley del ISSSTE, lo que le garantizará el acceso a la seguridad social, pues al morir sus padres asumió la custodia, vigilancia y atención, lo que lo convirtió en su dependiente económico. La sala interpretó que la norma que prevé quiénes se pueden considerar familiares derechohabientes es discriminatoria al excluir a un grupo que debía ser protegida por ella, pues en ausencia de otros familiares responsables, el hermano con discapacidad puede equipararse a un hijo con discapacidad para acceder a los beneficios del ISSSTE. De esta manera, subrayó, la protección se amplía y no se limita a un esquema restrictivo de familia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte determinó que son contrarias a la Constitución las disposiciones del Seguro Social que niegan a una mujer embarazada con parto prematuro el otorgamiento de las prestaciones correspondientes al periodo prenatal, argumentando que no se encuentra previsto en la ley ni en el reglamento. La sala indicó que el Seguro Social no puede determinar que el periodo de descanso por maternidad y el pago del subsidio correspondiente se otorgue por un tiempo inferior a las 12 semanas. Agregó que en los casos de parto prematuro, el Seguro Social debe autorizar que la trabajadora pueda completar su periodo de descanso después del parto, esto con el fin de recuperarse y atender a su recién nacido. La sala explicó que el Seguro Social, al negar las prestaciones prenatales, generó un daño inmaterial que puso en riesgo tanto la salud de la madre como de la hija, porque al ser obligada a regresar a sus labores, se violentaron sus derechos de protección a la maternidad y recuperar la salud. Adicionalmente, se le impidió cuidar a su hija en un momento que la requería. Por estas razones, le concedió la protección de la justicia a una mujer con el fin de que el Seguro Social le otorgara las prestaciones negadas, pero como en el caso ya habían pasado 4 años desde que se suscitó el hecho, se ordenó a la institución que le otorgara un monto económico como medida de reparación del daño. Y durante un encuentro organizado por trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat explicó algunos criterios de la Corte que protegen los derechos de las mujeres. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que las resoluciones de los órganos del Poder Judicial Federal en materia de género han sido fundamentales para avanzar en la protección y garantía de los derechos de las mujeres. Yo creo que la trascendencia de lo que ha hecho el Poder Judicial en materia de género es abrumadora y es objetiva. En las sentencias donde se han decidido, por ejemplo, los derechos de los trabajadores domésticas, los entendimientos del divorcio, los entendimientos de la responsabilidad de las partes, la doble jornada que hacen las mujeres. En conferencia en el 5º encuentro de mujeres, organizado por la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas, la ministra Ríos Farjat destacó la necesidad de hacer adaptaciones para que las mujeres alcancen los más altos puestos en el Estado y en la sociedad. Yo creo que es más fácil aceptar la realidad, ayudar a transitar todos hacia una plenitud integral y pensar en que lo que sigue es cuidar las letras pequeñas de las políticas de género, como en el tema electoral, que creo que siguen las siguientes batallas de género, y pensar distinto, es cómo adaptar los centros de trabajo para que, sin perder rentabilidad, sin perder la generación de riqueza o de valor o de procesos de valor de ese centro de trabajo, sin perder nada de eso, al contrario, se impulse con la felicidad y con la creatividad de las mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Tiempo de irnos a una pausa, no se vaya, que ya regresamos con más. Al regresar, advierten que se utiliza de manera indebida el sistema de justicia para fabricar denuncias contra defensores de derechos humanos. Y efectivamente continuamos con el semanario judicial. La Defensoría Pública Federal aseguró que han aumentado las solicitudes de asesoría legal por parte de migrantes en situación irregular.
Tras los cambios en la política migratoria de Estados Unidos impulsados por Donald Trump, el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha triplicado la atención a personas migrantes en México. Así lo dio a conocer la titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública Federal, Ana Saiz, en entrevista para el canal del Poder Judicial de la Federación. Esto es una situación que ha impactado en todo el territorio nacional y que se ha sentido directamente en el aumento de solicitudes de atención por parte de las personas extranjeras que acuden al Instituto Federal de Defensoría Pública. Se han triplicado la demanda de nuestros servicios. En el marco del Encuentro Nacional de Asesoría Laboral, realizado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, mencionó que permanecer en condiciones irregulares expone a las personas a delitos y extorsiones, por lo que la Defensoría busca las vías para apoyar a migrantes que así lo requieren. Estamos preocupadas por la angustia que genera a las personas estar en una situación irregular y el riesgo que pueden ser víctimas de algún tipo de abuso laboral, algún tipo de extorsión y demás por agentes estatales y no estatales. Entonces, siempre tratamos de encontrar una manera de que la gente que acude con nosotros pues pueda buscar una vía para regularizarse o para pedir asilo en México, pero tener una vía regular en México. Datos disponibles revelan que en Tabasco, por ejemplo, se han recibido 400 solicitudes de asistencia migratoria y cada una de ellas involucra a 20 o 30 personas. La titular de la unidad de asesoría reiteró que la Defensoría brinda apoyo de calidad a personas migrantes sin discriminación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Trabajadores de la Defensoría Pública Federal dieron a conocer que por mayoría de votos el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal revocó el acuerdo en el que estableció la reducción de diversas prestaciones de dichos trabajadores. A través de un oficio, la Judicatura Federal estableció que a los defensores públicos, asesores jurídicos, así como a personal de mando medio y superior, se les cubrirá el porcentaje que recibían de la aportación patronal al seguro de separación individualizado, así como el pago retroactivo de los que dejaron de recibir desde el pasado 30 de enero. Los trabajadores celebraron esta decisión porque con ello se da cumplimiento al artículo 10º transitorio de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial y cesa el trato diferenciado no justificado que se dio a los trabajadores de dicha institución. En un foro, los participantes analizaron las consecuencias que tendrá en la impartición de justicia la reciente reforma al Poder Judicial Federal. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se realizó la mesa de discusión, la respuesta del Poder Judicial ante la reforma judicial. La magistrada Taísia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, destacó la lucha que dieron en las calles los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en contra de las modificaciones constitucionales. Explicó que por su naturaleza, el Poder Judicial no estaba preparado para enfrentar de forma cohesionada una batalla que se dio principalmente en la arena política. Esos son análisis que se van a hacer. Hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho y vamos a perder porque había una decisión de un presidente autoritario y poderosísimo que dijo: quiero esta reforma de regalo antes de irme. Con esta idea coincidieron los otros dos participantes de la mesa de discusión, quienes destacaron de igual forma que al final el resultado de la elección de personas juzgadoras afectará a la población en general. ¿Las respuestas pudieron haber cambiado algo? Yo estoy convencido de que no. Creo que hubiéramos perdido de diferente manera, eso sí creo. Lo digo en primera persona porque con esto estoy diciendo que la reforma judicial me parece muy negativa. ¿Y por qué pienso esto? Si ustedes piensan en un mapa en lo que ha pasado con distintas instituciones, el INAI, que pudo haber sido mucho menos confrontativo que el Poder Judicial, está desapareciendo. El IFT, el Coneval, que se dedicó a negociar, tuvo el mismo destino que el Poder Judicial. Los resultados de la reforma serán un sabroso veneno, que serán desastrosos para la propia ciudadanía, más allá de la política. A veces ya no sabemos si reír o si llorar, porque cada noticia que tenemos en la mañana siguiente es peor, ¿no? Y con la crisis que tenemos actualmente con los desaparecidos y con las fosas que se encuentran y con los con toda esta crisis humanitaria, ¿me explico? Es cuando más demandaríamos un poder judicial independiente, serio, profesional, ¿no? Pero parece que vamos
exactamente hacia el otro lado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito determinó que condicionar el derecho de la concubina o concubino a recibir indemnización y otros beneficios a que haya vivido como si fuera su cónyuge durante 5 años antes de la muerte del trabajador violan los derechos a la igualdad, a la protección de la familia y al libre desarrollo de la personalidad. Precisa que si bien la temporalidad busca dar certeza y seguridad jurídica a una relación de hecho, no debe convertirse en un requisito que prive a los concubinos del derecho de protección a la familia previsto en el artículo 4 constitucional. El anterior criterio se desprende de la primera sala, que declaró inválido el plazo previsto en el Código Civil de Jalisco que excluía a determinados modelos de familia, en este caso las relaciones de concubinato, de la protección legal y constitucional. Por las mismas razones, el Tribunal Colegiado determinó que la temporalidad prevista en el artículo 501, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, es contraria a la Carta Magna, al excluir de su ámbito de protección a las parejas unidas en concubinato que no hayan tenido 5 años viviendo juntos. La Suprema Corte dictó un cuadernillo que analiza la manera en que se regula la gestación subrogada en naciones de América Latina. La gestación subrogada es una práctica que se ha extendido a nivel global, sin embargo en la región carece de regulación integral. Lo anterior es uno de los hallazgos abordados en una publicación elaborada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, en la que se analiza el contexto de la gestación subrogada en 17 países de la región. El texto destaca que 2 estados de México, Uruguay y Puerto Rico tienen reglas de rango legal que abordan esta figura, mientras que Brasil cuenta con normas de orden reglamentario. Por lo anterior y derivado de diferentes contextos entre los países, se ha detectado un desarrollo disímil en la región en lo que se refiere a materia civil y de familia, derechos nacionales, incluida doctrina y jurisprudencia. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la importancia de la voluntad procreacional al momento de establecer la filiación por subrogación y en concordancia con la jurisprudencia en materia familiar, es considerado primordial el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Durante un foro organizado por la Corte se advirtió que acusaciones falsas y manipulación de procesos para investigar y castigar a defensores de derechos humanos. Ha crecido la criminalización de personas defensoras de derechos humanos en México para frenar y obstaculizar su labor. Esto lo aseguró Silvia Ruiz Cervantes, coordinadora de transparencia en la organización Artículo 19 para México y Centroamérica. A través del uso indebido del sistema de justicia, pues se fabrican diversas acusaciones y se manipulan procesos legales para desacreditar, castigar y neutralizar su labor. Y el caso aquí es que se colocó fue de José Ramón Aniceto y Pascual Cruz, quienes fueron injustamente detenidos y encarcelados por casi 3 años, que pues no es menor, bajo la acusación de un robo de vehículo, y su detención fue impulsada por un individuo con intereses en restringir el acceso al agua en la comunidad de Alta Pahuatlán, Puebla. En la presentación de la obra Apuntes para la defensa de los derechos humanos, Derecho a defender derechos, lamentó la alta impunidad en los ataques contra personas defensoras, la cual ha permitido que pues estos ataques se queden sin consecuencias y sanciones. Y un ejemplo es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, que tiene un índice de impunidad superior al 89%, que es altísimo, lo que significa que pues la gran mayoría de los casos nunca llegan a una resolución. Otro de los casos más alarmantes de ataques contra defensores de derechos, dijo, es el de David Hernández Salazar, condenado a 46 años de prisión por ser crítico del megaproyecto del corredor interoceánico en el Pitayal, en Oaxaca. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Pues ahí este tema. Vámonos a una nueva pausa y regresamos con más.
más adelante. El Tribunal Electoral revocó acuerdo del INE sobre distribución de tiempos oficiales para promocionar la elección judicial. Esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con la fiscalización y difusión de la próxima elección judicial. Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Consejo General del INE en el que estableció la distribución de los tiempos del Estado en radio y televisión para las elecciones judiciales federales y locales, así como para el proceso ordinario en Durango y Veracruz. El acuerdo establecía que el INE administraría los 48 minutos que le corresponden de los tiempos del Estado. Sin embargo, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña establecía que solo se podría utilizar el 12% de estos tiempos oficiales, ya que la elección se tenía que equiparar a un proceso de revocación de mandato. Esto porque está prohibida la participación de los partidos políticos y los candidatos no podrán hacer campaña en radio ni en televisión. Al final se modificó el proyecto y se determinó que el INE solo podrá administrar de manera equitativa el 50% de los tiempos oficiales, tomando en cuenta el derecho que tienen los partidos políticos a esa prerrogativa. Y en ese sentido yo también me sumaría a esta propuesta de que pudiéramos ordenarle al Instituto Nacional Electoral que modifique el acuerdo y que, pues, por decirlo de manera llana, ponga a mitades la distribución de los tiempos, pero que lo haga el Instituto Nacional Electoral, que tendríamos que darle, no sé qué opine nuestro ponente, tendría que dársele un tiempo pues muy breve al Instituto Nacional Electoral para que en su caso pudiera hacer los ajustes correspondientes. Al final se otorgó un plazo de 24 horas al INE para modificar el acuerdo. En otro asunto, la Sala Superior también modificó los lineamientos que emitió el Consejo General del INE para la fiscalización de las elecciones judiciales federales y locales. Estableció que la cancelación del registro de las candidaturas no solo puede darse por recibir recursos públicos o privados y por asistir a eventos de partidos políticos, como se estableció en el acuerdo. La elección de la sanción aplicable a cada conducta reside justamente en un ejercicio de análisis casuístico que debe realizar la autoridad conforme a las particularidades de cada caso una vez que se haya materializado la acción. En consecuencia, es incorrecto que desde los lineamientos el INE determina que las restantes conductas previstas en el artículo 51 no son de la naturaleza suficiente para que sean sancionadas con la cancelación del registro, cuando esa determinación deberá tomarse solo una vez que se analiza cada caso. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Por unanimidad de votos, la Sala Superior confirmó el acuerdo del INE que establece las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores, así como el catálogo de infracciones para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Federal. La Sala explicó que el INE emitió las mencionadas disposiciones en uso de sus facultades reglamentarias en concordancia con lo que establece la Constitución, mismas que no restringen de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión de las personas candidatas a cargos judiciales, porque este derecho no es absoluto. Al concluir que el artículo 5, fracciones segunda y decimoquinta de los lineamientos relacionadas con las prohibiciones de contratación por sí o por interpósita persona de espacios en cualquier medio para promocionar su candidatura, incluyendo medios de comunicación, espacios físicos, impresos o digitales, y difundir propaganda electoral que haga referencias inequívocas de identidad a un partido o fuerza política. Se encuentran apegadas al marco constitucional y legal, además que los agravios de los promoventes se tratan de afirmaciones genéricas basadas en un precedente no aplicable al caso. El Consejo General del INE aprobó un tope diferenciado de gastos de campaña en acatamiento a una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral que revocó el tope único que había fijado en 220,000 pesos para todos los candidatos.
con independencia del cargo al que aspiran. En consecuencia, determinó que, en el caso de los aspirantes a ministros de la Suprema Corte, magistraturas de Tribunal de Disciplina y magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, podrán erogar hasta 1.468.841 pesos. En tanto que para quienes aspiran a una magistratura de sala regional del Tribunal Electoral, el gasto se ubicó en 881.304 pesos. En el caso de magistratura de circuito o de tribunal de apelación, el monto se fijó en 413.111 pesos. Y en el caso de quienes buscan ser titulares de un juzgado de distrito, el tope se estableció en 220.326 pesos. Aumentar los topes de gastos en esta elección, en la que no hay financiamiento público ni privado, beneficia a las personas más ricas que estén compitiendo por un lugar en el Poder Judicial. En un país profundamente desigual como México, esto es aún más grave. Así que esta determinación solo agranda la brecha de desigualdad en la competencia de las personas candidatas. Por otro lado, se dio a conocer que se concluyó la producción de 100.397.907 boletas de la elección de ministras y ministros, lo que equivale al 100% de las que se requerirán para esta elección. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Óscar González, manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte, que en esta ocasión tiene previsto analizar y resolver una controversia y una acción de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana de Baja California y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua. Nos vemos en la próxima. Ay, no me digas, te digo.